Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. En Primavera Sound siempre ocurren cosas únicas y especiales y este 2025 pues no iba a ser una excepción. Música Esporádica celebra este año su 40 aniversario y se va a tocar por primera vez en directo en esta edición. Tenemos aquí en el estudio de Radio Primavera Sound en el Forum Masuso y a Emil Saiz. Bienvenidos, ¿qué tal estáis? Gracias, muy bien. Muy bien. ¿Cómo os sentís, ¿no? con este 40 aniversario? Pues viejos. Un poco, sí. Bueno, en mi caso, particularmente extraño, ¿no? Yo personalmente odio mirar al pasado y porque es mi única manera de mantenerme, digamos, activo, ¿no? Y evolucionado. Y pues sorprendido porque al principio tenía como un cierto rechazo a volver al pasado, ¿por qué música esporádica ahora? Si es algo que nunca se hizo en vivo, será por alguna razón. Pues todas estas reflexiones pasaban por mi cabeza. Pero la verdad es que ha sido llegar a Barcelona, empezar a juntarnos, empezar a sonar y pues es una mezcla de emoción, no sé, muy peculiar. Una experiencia para mí única. Y aparte, ¿cómo se gestiona esto? Porque es un disco que no se ha tocado nunca en directo. Además, después de 40 años de grabarlo y con una formación distinta. Bueno, ahí, digamos, está lo que era música esporádica se hizo básica alrededor de la Orquesta de las Nubes, que esos estamos los tres. Entonces, Pedro, María y yo, digamos, éramos el centro neurálgico del disco. Se hizo porque, pues, con la presencia en Madrid de Glenn Vélez, percusionista norteamericano, que desgraciadamente pues no va a estar con nosotros. Entonces, ¿cómo sustituir? Y han muerto dos de los miembros, pues han muerto ya, ¿no? Es lo que tiene que pasar el tiempo. Y las personas nos morimos. Entonces pues dos de nosotros murieron ya. Entonces me planteé cómo sustituir pues uno de ellos era Miguel Herrero, que era guitarrista. Bueno, en mi caso tengo un guitarrista al que admiro bastante, que lo tengo muy cercano, que es Emil. Y bueno, lo tengo ahí. Encima, además, no solemos tocar juntos y era también una oportunidad de tocar juntos. Y después, pues Pedro ha estado dando clases, es un maestro de la percusión y de los panderos, que era la base de la percusión de música esporádica. Entonces, dos de sus mejores alumnos, que ahora son grandes maestros, pues han sustituido a Glenn y a Lane, que eran los otros dos percusionistas. Y bueno, yo creo que realmente es muy increíble porque desde el principio, desde el primer instante, la sonoridad es idéntica. Es increíble, ¿no? Porque parece que estamos los mismos. Y bueno, de hecho, con Emil ya habías trabajado juntos, ¿no? En un par de discos tuyos, si no recuerdo mal. Hicimos Rainworks, pero ya hace 9 años de aquello. Entonces, pues, para mí es un placer poder volver a tocar con Suso. Y volver a ensayar juntos es como... Pues, yo con él siempre aprendí desde muy pequeño a escuchar. Entonces, escuchas y te vas fusionando y es como muy fluido. Parece que no pasa el tiempo. Sí, el oído, aunque parezca una paradoja, es el sentido menos usado por los músicos. Entonces, el gran aprendizaje es escuchar. Sí. ¿No? Totalmente, pero es que aparte me sorprende porque vuestros últimos trabajos, tanto tu debut en solitario, ¿no? El Cycles of Disappearance, como tus últimos trabajos también en solitario, Suso, son más tirando hacia un ambiente atmosférico, ¿no? Muy paisajístico, de crear capas y atmósferas. En cambio, música esporádica, aún estando dentro del ambiente, antes Ben comentaba, ¿no? Le suena como muy mediterráneo también. Sí, es algo de Balearic. Sí, es como muy Balearic, ¿no? Estos patrones rítmicos. Sí, es Balearic. El camello, que lo llaman. El mundo, sí. Sí, realmente es sorprendente, ¿no? La verdad es que cumplimos 40 años
pero la escucha de música esporádica hoy resulta muy actual. O sea, no es un disco que suena antiguo como del pasado, ¿no? Curiosamente. Y yo creo que es por el carácter minimal del disco, la música repetitiva, etcétera, etcétera, envejece muy poco. El minimalismo es, creo que, de las cosas que mejor se mantienen en el tiempo. Quizá por lo simple, ¿no? Y yo creo que las sonoridades son sonoridades muy estándar, muy clásicas. No hay excentricidades ni rarezas en el disco. Digamos, es un disco suave, tranquilo, amoroso. No tenía intenciones reivindicativas de ningún tipo. Era simplemente el disfrute del minimalismo, el disfrute de la música, el disfrute de tocar juntos, y eso sigue vivo totalmente, ¿no? Y entonces, sí, bueno, Balearic puede ser que sea español, pero yo creo que sonaría... Te he dicho para tocarte los huevos. Que sonaría... Puedes ponerle muchas etiquetas, ¿no? Yo creo que es bastante, no sé, como... Hay de todo y no hay de nada. Totalmente. Ese es un poco el punto. Entonces, para ti, ¿cuál es el mejor entorno para escuchar el álbum? Yo estaba pensando un poquito en una hamaca, que es un cliché, pero también que me gustaría. Hombre, yo creo que el oyente, cuanto más confortable está, mejor. O sea, y si alguien cuando está muy a gusto en una hamaca, pues es perfecto. Pero si alguien está muy a gusto haciendo el pino, también podría ser. O sea, yo creo que el oyente sea libre de hacer lo que quiera es muy importante, ¿no? Sí. Para escuchar estas músicas que tienen, digamos, espíritu libre, o sea, que no te condicionan, no están contando mi verdad es esta y yo quiero que tú la entiendas. No hay un mensaje concreto. Para eso el oyente tiene que encontrar su espacio ideal. Que posiblemente, por eso yo creo que hay músicas que, por ejemplo, los auditorios normales o un teatro clásico con sus sillas, etcétera, etcétera, pues hay músicas que no se pueden escuchar ahí bien, ¿no? Otras músicas que no se pueden escuchar en una sala de pie por la misma razón. Yo creo que estas músicas abiertas, de escucha abierta, necesitan que el oyente se sienta libre para hacer un poco lo que quiera, y si alguien quiere bailar, baila, si alguien quiere escuchar, dormir, si alguien quiere dormir, que duerma, ¿no? Creo que estas músicas, no es ofensivo que la gente se duerma. Yo creo, hay veces que, no sé si Emilio siente lo mismo en sus conciertos, pero yo en mis conciertos hay veces que gente viene después de un concierto y me dice: joder, Suso, perdona, pero es que llevo una semana muy mala y me he dormido, me he quedado totalmente roque. Eso es un cumplido. Pero yo le pregunto, ¿pero ha sido una buena dormida, un buen sueño? Dice, sí, joder, increíble. Digo, pues muchas gracias. Entonces, esto es genial, no lo siento como una ofensa. Hablando de vuestros conciertos, en realidad, cuando actuáis en solitario, improvisáis mucho, ¿no? O sea, al final, sí, sobre todo, al menos tú, Emil, creo que vas como rollo creando capas a partir de una idea y luego pues vas dejándote ir. Sí, es muy pillar la vibra del espacio y de la gente e ir tejiendo capas, también partiendo desde piezas originales como del disco, pero después dejarte volar un poco. Y en este caso con música esporádica... es un poco lo mismo. Se escucha, hay patrones que tienes que pasar por ellos y después volar. De hecho, es un toma y daca. Has comentado lo de que la gente es libre, ¿no? de disfrutarlo como quiera el disco y el directo. Cosa que, claro, primera vez que se va a escuchar en directo este disco va a ser en el Paralel 62, pero va a ser de pie. Sí, eso sí. Creo que sí. Eso sí. Me pareció así. O sea, a lo mejor le pedimos a la gente que se tumbe. Sí. O que haga lo que quiera, ¿no? No, de hecho... podéis tumbaros, amigos. Creo que fue en 2018 o 2019, creo que actuó Jonesy de Sigurros aquí en la... Ah, sí. En el warehouse, ¿no? El parking que hay allí. Montaron el espectáculo de Liminal, que era básicamente un dron continuo durante 9 horas
y en el suelo pusieron colchones para que la gente pues se pudiera estar lo que quisiera ir descansando. Me parece una gran idea. Vais a pedirlo ahora. Bueno, un poco tarde, ¿no? Ya que nos consigan los colchones. Sí, pero estaría bien. Pero no hubiese estado mal, ¿eh? Cierto. Sí. ¿Qué pensáis de los sellos? ¿Qué importancia tienen los sellos como Music from Memory, ¿no? que se dedican a recuperar estos discos y reeditar, ¿no? Que de alguna forma se vuelven tan de culto que luego son imposibles de comprar del trabajo que hacen, ¿no? Ahora pienso en Music from Memory, pero ahora Munster también, ¿no? Otro disco también editado en casa, que fue, bueno, el Décima Víctima también, ¿no? Están reeditando toda su discografía. Bueno, yo tengo, digamos, dos sensaciones un poco distintas. Por un lado, como he dicho ya antes al principio, no tengo mucho interés en el pasado. Entonces, bueno, en ese sentido, el estar todo el rato recuperando la música del pasado, yo creo que empobrece la música del presente a veces. Si la tomas muy en serio, si la tomas como una información, como un gusto, como una pequeña chocolatina que te tomas, entonces sí, pero hay mucha gente que la toma como alimento fundamental. Y entonces yo creo que eso debilita el presente mucho. Y en ese sentido lo veo negativo. Lo veo negativo porque hay toda una generación y todo un mundo en el rollo de los diggers que han generado, digamos, pues una ausencia creativa brutal. Todo el mundo se dedica a volver a intentar hacer cosas que pasaron hace 40, 50, 60 años y eso pues en gran medida es lo que pasa con la música. La música, desde mi punto de vista, es el arte más conservador que existe. O sea, llevamos haciendo cosas muy parecidas 6 siglos. O sea, la diferencia que hay entre Mozart y Radiohead no es mucha. Entonces, claro, que no pasa en otras artes. Titular ya. Sí, que no pasa en otras artes, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, este mundo de la nostalgia del tiempo, de las reediciones, etcétera, etcétera, pues es un poco añade un poquito de más peso a esta idea. Pero también al lado, yo creo que hay una historia muy interesante y yo no puedo dejar de estar agradecido a los diggers porque yo prácticamente, bueno, durante muchos años yo me dediqué a producir discos de otros artistas y mi propio trabajo era como una cosa que la tenía como un poco, siempre he hecho mi propia obra, pero era casi como un hobby, ¿no? No era y en un momento determinado pues iba ya poco a poco reduciéndolo a casi cosas domésticas. Bueno, gracias a la insistencia de Jamie y Taco de Music from Memory, que durante 3 años estuvieron dándome la lata, queremos. Yo les decía, no, porque nada, el pasado es una mierda, todo, no me interesa el pasado, pero al final el decirles que sí, pues abrió, digamos, un nuevo interés hacia mi obra y yo he puesto, digamos, reactivé mi trabajo mucho. Gracias a ellos. Y después han editado tu obra nueva. Y después, claro, ellos han roto, digamos, su historia de sacar básicamente reediciones porque yo sigo produciendo y ellos publican mis... Y era música de ahora, ahora sí que es lo que realmente importa, ¿no? Claro. Pero había un momento cuando te diste cuenta que era un disco de culto entre todos los discos que has hecho. Bueno, hay una cosa curiosa. Quiero decir que así como otros discos, yo los hice, se produjeron y los abandoné. Música esporádica, pues curiosamente, pues después de publicarlo en el 85, después en el 90 y pico hicimos otra siguiente producción. O sea, hay una edición en CD que fue como 12 años después. Quiero decir, había algo ya en la historia que fuimos trabajando, ¿no? Y después cuando ya empezamos empezó a escucharse más, pues porque algunos diggers empezaron a ponerlo y algunos DJs empezaron a ponerlo, pues me parecía normal, porque siempre he creído que en música esporádica había algo
que es lo que hablábamos antes, algo que se mantiene en el tiempo, sigue estando vivo. O sea, no es, hay otras músicas que mueren, ¿no? Y que lo escuchas y dices, joder, pues esto me suena a los 80, ¿no? Demasiado de chorus. Pero esto lo puedes escuchar, sigue manteniendo vivo y esa historia sí que la he sentido. Quiero decir, entonces, yo he protegido un poquito más música esporádica que otros discos míos. Y he seguido acompañándola un poco, ¿no? Sí. Y empujando e intentando que pasasen cosas con ellos. O sea, creo, de alguna forma, creo que también yo sí he empujado un poquito a que esto pasase, ¿no? Cosa que no he hecho con otros discos. Sí. ¿Y ha ocurrido lo mismo con el directo de mañana? ¿Ha ocurrido lo mismo? O sea, que te han insistido tanto que también has querido al final... Sí. Se hace de rogar. Es que pero no es por pereza, que a mí me gusta tocar y disfruto tocando. Es por esa fobia que le tengo al pasado, ¿no? A volver, sobre todo es a volver me preocupa repetirme mucho. O sea, siempre me ha preocupado y cuando lo veo en otra gente, siempre he dicho, ostras, me gustaría no repetirme tanto, ¿no? O sea, no ser una caricatura de mí mismo, ¿no? O sea, yo prefiero equivocarme a perseguir, a necesitar, digamos, el aplauso de la gente y seguir haciendo lo mismo todo el rato. Yo necesito sentir que estoy evolucionando, o sea, que de alguna manera lo mismo estoy empeorando, pero estoy cambiando, no puedo soportarme igual que ayer. Entonces, pues en ese sentido, o sea, ahí. Sí, yo de esto no puedo hablar. Sí, ¿no? Y después de todos estos ensayos, bueno, es que de hecho, para cuando se grabó el disco apenas ensayó, ahora sí que ha tocado ensayar. Sí. Ahora es una cosa curiosa, ¿no? Esto sí, ¿no? Porque hicimos medio, o sea, recuerdo que cuando... ¿Se grabó en un día esto? Se grabó en un día, sí. Wow. En 12 horas, ¿no? Según cuenta... Sí, fuimos al local de ensayo de la orquesta, empezamos a improvisar un día, ¿no? En el local de ensayo. Y de repente, pues, ostras, aquello estaba funcionando, sonaban cosas. Entonces, no sé, yo de repente lo vi claro y llamé a un estudio en el que solíamos trabajar para ver si estaba libre. Efectivamente estaba libre. Dije, pues vamos para allá. Y nos fuimos directamente del local de ensayo al estudio. Esto hoy en día es mucho más complicado, ¿eh? Lo de llamar a un estudio de golpe al mismo día, oye, voy a grabar. Tenéis que montaros uno en casa porque si no es imposible. Eso hacemos. Totalmente. Aparte, ayuda un poquito más, ¿no? Incluso, ¿no? Al nivel creativo tenerlo en casa tranquilamente. A mí sí, pero también tener un estudio como en un espacio grande, que todo el mundo... O sea, Sí, porque en casa no puedes meter a 6 músicos. Claro. No, lo suyo es tener un estudio... Vibráfono, marimbas... Es imposible. Lo suyo es tener Claro, un estudio grande, ¿no? En casa, ya. Casa grande también. Totalmente. Después de estos ensayos, ya mañana llevarlo al directo, ¿os ha picado el gusanillo para grabar música esporádica 2? A mí me encantaría, pero... Que diga el jefe. No. Bueno, quizá algún aliento de gusanillo nos ha picado. Pero solo el aliento. Pero... Pregúntanos después del concierto. Pero creo que, sinceramente, no lo haremos. Quizás será con otra formación o otra cosa. No sé. No sé. Bueno, ya no sería música esporádica. Claro. Podemos esperar de aquí a 40 años más a ver si... Sí, pero ahí ya entonces, Emilio es posible que... Pero yo hologramas. Sí. Nosotros ya sí que ya no serán solo 2 los fenecidos, sino ya serán más. Pues Suso, Emil, muchísimas gracias por venir aquí. A vosotros, joder. Ha Siempre sido es un placer. realmente muy especial. A vosotros. Y bueno, nos vemos para el 62 viendo en directo por primera vez ese música esporádica. Para una siesta, ¿por qué no? Sí, genial. Sí está el aperitivo. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.